Ya se ve. Genial. Ok, entonces repito nuevamente esta parte de la longitud. Vean que aquí hay una longitud que va del punto E al punto B. ¿Sí? Esta longitud es la longitud del arco de la amplitud del ángulo de 90 grados, que es pi medio. Entonces, este pi medio, que es esa longitud, es la misma que va desde 0 hasta pi medio. Aquí. Recuerden que pi medio es equivalente a 3,14 dividido entre 2, que eso sería 1,7. Entonces, esta longitud en el eje de las abscisas es 1,7 específicamente. Entonces, ¿cuánto vale el seno de 90? El seno de 90 o el seno de pi medio o el seno de 1,7, que también se le puede tomar en cuenta de esta manera, es 0 grados. Entonces, al ser 1, la imagen de pi medio, que es 1,7, es igual a 1, que sería este punto que tenemos acá. ¿Okay? Como un punto más, el punto máximo de esta gráfica, ¿no? Y cuando hay una amplitud de 180 grados, no voy a ir a los cuadrantales que son los más sencillos. ¿Okay? Cuando hay una amplitud de 180 grados, la imagen del seno de 180 o del seno de pi era igual a 0. Entonces significa que la distancia que hay desde el punto A, que es el 0, 0, hasta el punto pi, que es 3,14, en el seno de 0 es igual a 0. Seno de pi, que es igual a 0, su imagen es 0. Entonces tenemos que punto máximo, punto de corte, que sería pi, y cuando llega a 3 pi medio, que es 270 grados, ¿se acuerdan que el seno de 270 grados, que es un cuadrantal, era igual a menos 1? Esta amplitud es la misma amplitud que hay del punto A hasta 3 pi medio, es esta longitud. Por eso les digo, en el video le dan más detallado la idea de cómo se grafica, ¿no? O sea, el por qué se da la gráfica. A nosotros nos va a interesar el por qué se da, conocerla, por supuesto, y además saber las características de ella, que es lo que vamos a estudiar. Entonces, su imagen de 3 pi medio, que sería 3 multiplicado por 3,14, que es 6,28, dividido entre 2, es igual a menos 1. Les recuerdo que estos pi medio, pi, 3 pi medio son radianes, ¿okay? Expresados en el eje de las abscisas para obtener el valor específico del eje de las abscisas en números reales. Ahora, yo les había marcado por acá, le voy a marcar la función seno, ¿sí? Aquí está. Y le había marcado acá, en la parte superior izquierda, lo que se denominan las raíces de esa función. Entonces, aquí te va a mostrar las raíces que se puedan visualizar en la pantalla. Mientras tú muevas la pantalla, ¿verdad? Aquí está. Aquí está raíz H, raíz I, en el punto I, punto J, ve cómo lo denomina, y de aquí del lado izquierdo, voy a agrandar un poquito, aquí está, ve. Las raíces están en 3,14, exactamente, menos pi, es decir, está mostrando el punto G aquí, que es 3,14. Voy a mover la gráfica para que veamos los más interesantes o los principales, ¿no? Aquí está, punto G, que es el 0, 0, el punto H, que es 3,14, que es pi, el punto I, que es 6,28, que es 2 pi medio, 2 pi. ¿Okay? Entonces quiero que hagan esa asociación, es porque, para que visualicen por qué se da en el eje de las abscisas el sistema circular. ¿Okay? Si me sigo moviendo en la gráfica, por supuesto, como pueden ver, van a ir variando los puntos,
Aquí está 3pi, que sería 9,42, que es 3 multiplicado por 3,14. Y así sucesivamente. Ok. No solamente eso, sino que también se nos presentan los puntos máximos y mínimos. Vean que del lado izquierdo marco nuevamente los extremos, es decir, el extremo superior y el extremo inferior. Marco extremo y marco la gráfica. Entonces ahora me va a generar a mí el punto G, el punto K, el punto L. Vean que el punto G en 1,57, que es la mitad de pi, que es 90 grados, pi medio, su imagen es 1. El punto 4,71, que es 3 pi medio, 3 multiplicado por pi y dividido entre 2, da 4,71, su punto es menos 1, como un punto mínimo. Y nuevamente se repite el punto máximo, o un punto más grande, en 5 pi medio. O sea, en pi medio y en 5 pi medio se repite nuevamente el mismo valor. Entonces, si estaríamos hablando aquí de 3 pi medio, ¿dónde se vuelve a repetir? ¿Dónde creen ustedes? El punto mínimo. En 6 pi medio. Vean que los números que acompañan a pi son impares. 1 pi medio, 3 pi medio, 5 pi medio, y en 7 pi medio, 7 pi medio. Exacto, se vuelve a repetir. Entonces, en los números impares aparecen los puntos máximos y mínimos. ¿Okay? En el 1, en el 5, en el 9 van a aparecer los máximos. En el 3, en el 7 y en el 11 van a aparecer los mínimos. Y, ojo, no solamente hacia la parte derecha del eje de las ordenadas, sino que a la parte izquierda también. Menos 1 pi medio, los negativos, ¿okay? La parte negativa, menos 1 pi medio aparece menos 1, menos 3 pi medio aparece el punto 1, y así sucesivamente. Y esto se da porque es una función periódica. ¿Por qué periódica? Porque nunca tiene principio, no tiene fin. Se repite, es periódica, ¿ok? Se repite cada 2pi. Vea que aquí aparece desde el 0 hasta el 2pi la función, primero en la parte superior y luego en la parte inferior. Y ahora miren, déjenme mostrarle acá. Es aquí. Desde 2pi hasta 4pi, nuevamente vuelve a aparecer la misma función. ¿Y esto por qué? Bueno, porque estamos hablando del círculo trigonométrico, donde a partir de 2pi da, cada vez que da una revolución, una vuelta completa, aparece la gráfica del seno repetida. ¿Ok? Entonces, me voy a ir ahora a las propiedades. Voy a dejar esto por aquí. Bueno, lo voy a desmarcar. Y comparto con ustedes ahora nuevamente estas propiedades para ir verificando, ¿no? ¿Qué es lo que aparece en el video? Por eso es necesario que usted vaya viendo el video como tal. Entonces, ¿cuáles son las funciones, las propiedades de la función seno? Bueno, el dominio, como bien les dije por allá, es el conjunto de todos los números reales. Es más, yo voy a compartir pantalla completa para no estar cambiando ni nada por el estilo. Déjenme buscar aquí. Y comparto en toda la pantalla. Okay.
Entonces así podemos ir viendo la función en la gráfica GeoGebra y acá, ¿no? ¿Cuál es el rango? Como pudieron visualizar, el rango está dado por el intervalo -1, 1. Es decir, las imágenes no sobrepasan del -1 y el 1. Su mayor valor es 1 y su menor valor es -1. Así que el rango, recuerden que el rango está denominado en el codominio, que es el eje de las ordenadas, para este caso. Su máximo valor 1, su mínimo valor -1. ¿Ok? Sí. Díganme. Sí, profe. Ah, ok. ¿Cómo se sabe que cómo se sabe que el valor absoluto del seno es menor o igual que 1? Esto implica que el rango está comprendido entre -1 y 1. ¿Okay? Su mayor valor 1 y su menor valor -1. Y se denomina o se escribe de esta manera. Rango sen de la función seno es igual a -1, 1. ¿Okay? Entonces, dominio, todos los números reales. Y el rango está comprendido entre -1 y 1. ¿Bien? Ojo, cosa importante. El rango, al no ser todo el eje o el mismo codominio, entonces no es sobreyectiva la gráfica. Para que vayan repasando eso por ahí, aunque por ahora no nos interesa la parte de inyectividad. Inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Exacto. Aunque no nos interesa ahorita eso, lo podemos ir relacionando. ¿Ok? Bueno. Entonces, función seno. La periodicidad de la función seno, ¿ok? Es 2pi, como les dije. La función seno aquí, usted puede verificar que se repite cada 2pi, es decir, cada 360 grados, la gráfica se repite nuevamente los mismos valores. El valor de 45, y por eso podíamos hacer reducción al primer cuadrante, al segundo cuadrante. Cuando sobrepasaba los 360, dividíamos entre 360 para ver cuántas revoluciones daba y en qué cuadrante quedaba y poder hacer reducción al primer cuadrante, porque en el primer cuadrante se dan estas imágenes notorias. Y ahí es donde conviene o comienza a la parte del cambio de los signos. Si puede ver el parte del seno, en la parte desde 0 a pi, vea que el seno es positivo. Y desde pi a 2pi, el seno es negativo, tercero y cuarto cuadrante. Entonces ya estamos haciendo la asociación de lo que vimos anteriormente con respecto a la gráfica de la función seno. De pi a 2pi, que es el tercer y cuarto cuadrante, vea que la función queda en la parte negativa. Y desde el 0 a 2pi, que es primero y segundo cuadrante, vea que la función queda en la parte positiva del eje de las abscisas. Entonces por eso se daba seno en el primer y segundo cuadrante positivo y seno en el tercero y cuarto cuadrante negativo. Entonces, el periodo t de una función es el valor positivo t para la cual se cumple esto que aparece acá. Por ejemplo, f de x más t va a dar el mismo resultado que f de x. Si, por ejemplo, usted tiene seno de 90, que es pi medio igual a 1, ¿sí? Cuando usted le suma a 90, le suma 360 grados, vuelves a caer en el mismo punto de 90 grados, porque das una vuelta completa. Entonces, 90 más 360 da 450. ¿Eso qué significa? Significa que el seno de 450 grados, lo puede llevar después al sistema de radiano, es igual al seno de 90. Y eso es lo que indica acá. Entonces, por eso la periodicidad es 2pi. Cada 360 grados se repite el mismo valor. Cada vez que le sumas 360 grados a el valor dado. Bien.
¿Ok? Ajá. Luego aparece la parte de los puntos de intersección con los ejes. Como lo pudimos ver por allí, ¿ok? El seno de x era, cuando x vale 0, entonces el seno de 0 es igual a 0. Y la intersección era el punto 0, 0. Pero también aparecía, por ejemplo, cuando tú realizas que el seno de x sea igual a 0, ¿en qué momento el seno da 0? Ya usted sabe que el seno de 0 está en 0 pi o en pi. Entonces, cada vez que da 180 grados, 0 le suma 180, da pi. Pi le suma 180, pi, o le sumas pi, por decirlo de esta manera, pi más pi, da 2 pi. Y 2 pi le sumas pi, da 3 pi, y así sucesivamente, siempre vas a caer en el punto de 0 grados y de pi grados, que serían 180. Entonces, generalizando, y escuche bien, generalizando, x va a valer kpi. K va a pertenecer a los números enteros. Es decir, que K puede ser positivo o negativo, siempre te va a dar un pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, o menos un pi, menos 2 pi, menos 3 pi. Y esos son los valores donde el seno siempre va a ser igual a 0 grados. Lo puede ver acá. 0, 0. Aquí está un pi, 2 pi, Profe, ahorita 3 acaba pi. de desaparecer la pantalla. Profe, Ay, de hecho, caramba. no sé si será mi conexión o otra cosa, pero creo No, que la pantalla no está desde hace como ya más de 10 minutos, creo. Yo desde hace rato no veo la pantalla, ¿y pensé. por qué no? Y yo hablando como loco. No, es que pensaba, yo por lo menos pensaba que le estaba explicando algo que no necesitaba la pantalla como tal, así, pero por eso Sí, no me... por eso. Ah, no, pero cuando sea así que desaparezca pantalla, te dice, profesor, rapidito, ¿ok? Claro, porque yo explico, me Vale. concentro en la explicación y se me olvida que tengo que estar pendiente de que la imagen no se vaya. Mala nuestra, Bueno, profe. me disculpo, pues la culpa no es mía, pues la culpa es el internet que como que está muy mal ahorita. Debe ser porque ya está llegando diciembre y no quiere que veamos clases. Posiblemente sea eso. Ajá, vean acá. Me devuelvo a... Bueno, esa parte del seno de 0 sí la comprendieron. Entonces lo que quiero que visualicen es esto. Déjame ver aquí un momento. Cuando ahí sí la tenían. ¿Cómo, profe? Cuando hablé de la periodicidad, sí estaban viendo la pantalla. Esta parte, esta que les estoy mostrando ahorita. Ahorita Profe, no sí, está sí, la le pantalla, seguimos. profe, todavía. Hola. Ay, el proceso se desconectó, vale.
Ya se le Ahora oye. sí. Ahora sí. No, bueno, nada. Ya yo sé que no se va a volver a caer. Cambié de dispositivo. Ahora sí no se les va a caer, muchachos. Me disculpo. Pero bueno, no es culpa de nosotros, como quien dice, ¿no? Ajá. Voy a compartir nuevamente pantalla con ustedes. Me avisan. Y me dicen. Ya se ve la pantalla, profe. Ya se ve perfecto. Ok. Repito, cuando hablé de periodicidad, sí me escucharon esa parte. Sí, cada 360 se repite la gráfica y el valor que sea del que tenga va a ser el mismo, básicamente. Y en el Exacto. caso de Mira, sumarle ahora, 180 al cero, va a seguir al seno de cero. Cero de cero, seno de 180, seno de 360 sigue valiendo cero. entonces entramos en la parte. Entonces, cada 360 grados la gráfica se repite. Por eso era que, me voy acá, por eso era que, ¿se acuerdan que en el primer cuadrante y el segundo cuadrante el seno es positivo? Vea que en la gráfica va por la parte superior del eje de las abscisas, en el eje de las coordenadas, la parte positiva. Y en el tercer cuadrante y cuarto cuadrante el seno es negativo. Vea que se encuentra entre pi y 2pi. Tercer y cuarto cuadrante, la gráfica está en la parte negativa. Y entonces eso se repite nuevamente en los próximos 360 grados en la misma estructura. Por eso su periodicidad es igual a 2pi. Dijimos que entonces, me voy acá, como lo mencionó ahorita nuestro compañero, lo voy a repetir nuevamente, cada vez que x era igual a 0, el seno de 0 es igual a 0. Pero ¿en qué momento es 0 siempre el seno? ¿En qué ángulos? ¿En qué radianes? Bueno, para que x sea, para que el seno de x sea igual a 0, x debe estar siempre entre los valores, me voy acá, vea, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, es decir, en los números enteros positivos, y también, si lo puede ver acá, en los enteros negativos, menos 1pi, menos 2pi, y así sucesivamente. Entonces, como lo comunicó y lo recalcó nuestro compañero, cada 180 a partir de 0 o a partir de pi radianes, cada pi radianes, ¿ok?, se genera el seno de 0 igual a 0. Esto te conlleva a que puedas generalizar el intervalo de los puntos de intersección con el eje, en este caso con el eje X. Entonces, para generalizarlo, usted puede escribir Kpi, 0. Cuando dices Kpi y dices que K pertenece a los enteros, eso significa que cualquier valor de K, positivo, negativo, entero, ¿ok?, sustituido aquí y multiplicado por pi, su imagen va a ser 0 en el seno. Eso es lo que quiere decir. Por supuesto que en el intervalo 0, 2pi, que es el intervalo de la primera revolución, la primera vuelta, en 0, en 1 y en 2, los valores de K hacen igual a 0, que eran los que se denotan acá al principio. ¿Ok? Entonces quiero que quede claro esta parte del punto de intersección con el eje de las abscisas, que son las raíces de esa función. Las raíces de la función seno son en Kpi. En cada Kpi aparecen las raíces. ¿Ok? Con K perteneciente a los enteros. También se nos dan los puntos máximos y mínimos, es decir, los puntos más grandes de la gráfica y los puntos más pequeños. Sabemos que el punto máximo es 1 y sabemos que el punto mínimo es menos 1. ¿Por qué? Bueno, porque el rango lo denota.
el mayor valor que se presenta en el eje de las coordenadas o en el eje de las Y es el 1 y el menor valor es el menos 1. Y aquí se puede visualizar. Entonces, para que el seno de X sea igual a 1, X ¿cuánto tiene que valer? En radianes en este caso, que es lo que estamos trabajando. También lo puede llevar a grado sexagesimal. ¿Ok? Pero, como bien les dije en clases pasadas, que se comprometieran a trabajar en la parte de los radianes, porque es lo que más se va a visualizar acá. Entonces, por ejemplo, para la imagen de 1, para que el seno de X sea igual a 1, X debe tener esta estructura. Pi medio más 2K pi, con K perteneciente a los enteros. Donde los valores de K del seno, perdón, era igual a 1. Vea que en pi medio, el valor aquí punto N, en 5 pi medio, que es el punto Q, en menos 3 pi medio, que es el punto K. Entonces, si usted visualiza la distancia que hay desde menos 3 pi medio hasta pi medio y desde pi medio a 5 pi medio, ¿cuánto usted le debe sumar para llegar de un punto máximo a otro punto máximo? ¿Cuánto le debe sumar entre uno y el otro? 2 pi. 4 pi medios. A la cielo. Un pi medio más 2 pi. ¿Ok? Pi medio más 2 pi, eso da 5 pi medio. Pi medio menos 2 pi da 3 pi medio. Entonces ve acá que es 2 pi multiplicado por K. Al pi medio, que es el primer valor que usted siempre visualiza como punto máximo, que es igual a 1, a ese pi medio usted le va a sumar 2 pi multiplicado por K. K, por supuesto, va a pertenecer a los enteros, es decir, si usted coloca el menos 1 sería menos 2 pi, si usted coloca el 1 sería 2 pi, si coloca el 2 es 4 pi, si coloca el 3 es 6 pi, porque estás dando una revolución completa desde un punto al otro punto. ¿Ok? 360 grados para llegar de un punto al otro punto. Entonces, K pertenece a los enteros, el que va a formar más 2, más pi medio, el valor de X que necesitas colocarle en grados o en radianes al seno para que siempre la imagen sea 1. Si usted le coloca menos 1, esto sería menos 2 pi, menos 2 pi más pi medio da menos 3 pi medio, y así sucesivamente. ¿Ok? En el intervalo 0, 2 pi, el único valor de imagen 1 es pi medio. Ya el resto se genera por medio de esta fórmula. Pi medio más 2K pi. ¿Siguen la idea? ¿Tienen la idea, chicos? Sí, profe. Ok. En menos 1 ocurre lo mismo. Vea, la imagen de menos 1, en este punto P, que es 3 pi medio, 270 grados, o 4,7, usted lo quiera 4,71. Si usted le suma 360 grados o le resta 360 grados, vas a obtener el siguiente punto hacia la izquierda o a la derecha, dependiendo si le sumas o le restas, ¿ok? El siguiente punto mínimo de esa función, que sería el punto L. A 3 pi medio le restas 2 pi y te da menos 1 pi medio, que es el punto L. Entonces, allí vas a poder encontrar todos los puntos de imagen menos 1. Vea, puntos mínimos. Aquí tiene, para que sea menos 1. Usted puede tomar el menos pi medio. Aquí tomé el menos pi medio. ¿Okay? Y aplicarle lo mismo 2K pi. O puedes tomar el pi medio, pero sería el 3 pi medio en este caso. ¿Okay? El 3 pi medio positivo, que es el primer punto hacia el lado de las abscisas positivo,
y sumarle 2kπ. Generalizándolo, ¿ok? Aquí lo tiene, con k perteneciente a z. Entonces, vea que no estoy tomando el pi medio, que era el punto máximo. Estoy tomando el menos pi medio, que es un punto mínimo. ¿Ok? Y bueno, en menos pi medio aparece menos 1, 3 pi medio menos 1, 7 pi medio menos 1. Eso van a ser todos los puntos aparecen en menos 1. ¿Cuál es la fórmula general para el punto mínimo? Bueno, menos pi medio más 2kπ, con k perteneciente a los enteros. Este es el que te va a dar el valor de sumarle o restarle, ¿ok? Para generar todos los puntos de imágenes menos 1 del seno. ¿Okay? Eso indicaría, por ejemplo, que estás en 270 grados, que es igual a menos 1, súmale 360, o réstale 360, y vuelves a caer en el mismo punto de menos 1. ¿Ok? Esa es la asociación que usted debe ir relacionando. Ok. Continúo. Para la paridad e imparidad, es decir, cuando una función es par y cuando una función es impar, en este caso, la función seno es una función impar. En las funciones donde se observa que sus representaciones gráficas son figuras simétricas con respecto al origen de coordenadas, se le denomina funciones impares. Y que además va a cumplir con lo siguiente. Vean acá, por ejemplo, la función f de x va a ser igual a menos f de menos x. Es decir, cuando a la función le sustituyas un valor, seno de x es igual a menos el seno de menos x. ¿Se acuerdan que en clase nosotros denotábamos en la pizarra las características del seno, coseno y tangente cuando iban a ser iguales? Entonces vean, seno de x es igual a menos seno de menos x. Por ejemplo, el seno de pi sexto es igual a un medio. ¿Okay? Pi sexto, recuerden que es el seno de 30 grados. Es igual a un medio. Menos el seno de menos pi sexto, vea que le estoy cambiando el signo a la función seno completa y también le cambio el signo a el ángulo de referencia o el argumento, denominado argumento, menos pi sexto. El seno de menos pi sexto es igual a un medio. Multiplicado por el negativo te queda menos un medio. Entonces, aquí puedes verificar que si le sustituyen menos pi sexto, el resultado da menos un medio. Y si le sustituye pi sexto, el resultado es un medio. Entonces, cuando esto ocurre, estamos hablando de una función impar. Y la función seno es impar. Cuando usted lo vea gráficamente, es cuando se denomina función respecto al origen. ¿Cómo era? Bueno, usted puede, digamos, superponer doblando la función seno, todo lo que está del lado izquierdo, lo lleva al lado derecho. Significa que desde 0 hasta menos pi, que está por debajo, quedaría desde 0 hasta pi también por debajo. ¿Sí? Eso es y cuando la función de seno es negativa. Eso ocurre, no, la función de seno es impar. No cuando es negativa. Okay. Ah, ok, ya sé lo que me quiere decir. Cuando estás hablando de que sería la función de menos seno. Ajá. Te la voy a escribir por acá. Menos seno de x. Ahí está. La morada es la función menos seno. ¿Sí? Cuando a esa morada le multiplicas por menos, la función que está por debajo pasa hacia la parte superior y queda la misma función del seno. Menos seno de x. ¿Ok? Entonces, ahí estás hablando de simetría respecto al origen. ¿Ok? Simetría con respecto a x y luego simetría con respecto a y. O viceversa, simetría con respecto a y y luego simetría con respecto a x. Vea que la función... Acá.
¿Ok? Este menos pi y 0 pasa hacia la parte cuando haces una simetría respecto a y, ¿ok? O haces una superposición respecto a y, vea que la función va a quedar del color morado que está acá. Y luego cuando haces una simetría respecto a x, la función se superpone con la verde. La verde y la morada se convierten en una sola. Entonces, ¿qué ocurre? Allí estamos hablando de que la función es impar. ¿Ok? Y aquí estaba. La de seno de pi sexto igual a menos el seno de pi sexto. De menos pi sexto. ¿Ok? Cuando esto ocurre, nuevamente, repito, se habla de la función impar. Ya vamos a ver en la del coseno la función par. Entonces, les toca a ustedes hacer lo mismo, pero con la función cosecante. Usted lo invito a que busque el GeoGebra, coloque la función cosecante y analícela. Sin embargo, en los videos aparecen también algunas explicaciones de las coseno, tangente y, si no me equivoco, de la secante. De todas maneras, esta la vamos a ver mañana también. ¿Okay? Esta es una tabla que nosotros les colocamos a ustedes para que la vayan llenando y la tengan a la mano. Cuando ya vean la última función, que es la cotangente, entonces la tabla debe estar llena ya completa, ¿no? Entonces aquí le especifica, el dominio son todos los números reales, el rango de la función seno va desde el menos 1 al 1, los puntos de corte con el eje X se calculan por medio de este intervalo, Kpi, 0, los puntos de corte con el eje Y es solamente el punto 0, 0, ahí no hay más puntos de corte con el eje Y. Las coordenadas de los puntos máximos y los puntos mínimos son esos intervalos que usted ve allí, esos pares ordenados, perdón, que usted ve allí, pares ordenados, disculpen, con K perteneciente a los enteros. La periodicidad es 2pi y la paridad es que es una función impar. ¿Ok? Eso con respecto a la función seno. Me olvido de la función seno. ¿Ok? Y voy a ir con la función coseno. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la función seno antes de pasar a la del coseno? No, profe. Una pregunta. Ajá. Al final esa tabla que dice dominio y rango de todas las funciones, la vamos a tener completa para escribirla. Usted la va a ir llenando si yo no doy alguna de las funciones. Usted la puede llenar. Pero como le voy a dar la mayoría de las funciones, sí, al final la va a tener completa. ¿Ok? Déjame verificar acá que se me fue por allá. Ajá. Entonces, pasamos ahora de la función seno a la función coseno. Voy a eliminar aquí seno. Eliminar, porque si no elimino, y me borra todo. Perfecto. Me quedo con esto nada más. Muy bien. Aquí no voy a explicar lo mismo que expliqué del seno con respecto a la amplitud porque se da la misma estructura. Vean. La definición de la función coseno tiene que ver prácticamente con la misma estructura de la función seno. Es una función que a todo número real x, que en este caso x, usted lo puede escribir como número real o como radian. ¿Okay? Pi es 3,14, pi medio 1,7 o 2pi 6,28 y así sucesivamente. Le asocia a otro número real que se le denomina coseno de x, se denota por cos de x, la imagen. Es decir, coseno de 0 grados
o de 0 pi o de 0 es igual a 1. El coseno de raíz de 2 sobre 2, el coseno de 45 grados o pi cuarto es igual a raíz de 2 sobre 2. Y que era 1,7. Esa es la imagen como tal. 0,77. Esa es la imagen. Entonces, el coseno tiene la misma característica del seno en función de que va de los números reales a los números reales. Su dominio en los números reales y el codominio en los números reales. ¿Okay? Y se escribe como y igual coseno de x. X, variable independiente, que son los radianes, y y, variable dependiente, ¿okay? Que son las imágenes como tal. Cuando digo los radianes, me estoy refiriendo a todo el eje de las abscisas, que son los números reales. Entonces, recordamos rápidamente, por ejemplo, el coseno de 45 grados, que es pi cuarto, que era raíz de 2 sobre 2, el coseno de 60 grados, que es pi tercio, un medio, coseno de 90, que es pi medio, igual a 0. Estos valores ya ustedes los conocen. Entonces, esos valores, ¿okay? Ya los tienen allí, son de los ángulos notables. Se aplica la misma estructura para la graficación del coseno. ¿Okay? Ve acá. Se tiene su círculo trigonométrico, se tiene la amplitud del ángulo, que usted lo va a poder ir modificando. Lo invito a que vea el video de manera detallada y le va a explicar por qué se genera la función coseno. Y aquí vamos a tomar, por supuesto, los ángulos notables. Voy a ir colocando acá de una vez el coseno de x. Y aquí está la función coseno. Esta que usted visualiza acá. Vea que ahora, a diferencia de la del seno, que partía de 0, 0, esta parte del 1. Porque la imagen de 0, el coseno de 0 grado, era igual a 1. ¿Sí? La longitud 0. La longitud 0 del coseno de 0, su imagen es igual a 1. Por eso aparece en el punto 1 acá del eje de las ordenadas, que es el único punto de corte con el eje de las y. Luego, el coseno de 90, que es pi medio, cuando la longitud es pi medio, 1,7, que se encuentra acá en el eje de las abscisas, que es pi medio, da igual a 0. La imagen del coseno de 90, esta longitud d, que es la misma del 0 hasta el pi medio, da 0. Y así sucesivamente, el coseno, por ejemplo, de 180 grados, que es pi, coseno de pi, ¿se acuerdan que quedaba en el cuadrantal la parte negativa de las abscisas? Coseno pi, 180 grados, era igual a menos 1. Vean que aquí se aparece pi, su imagen es menos 1. Y aquí lo tiene. 3 pi medio 0, 2 pi, que es dar la revolución completa, queda en el 1 positivo nuevamente, y vean que se repite otra vez la función. ¿Okay? Entonces, parte desde el 1, en el eje, en este caso, y llega hasta nuevamente el 1, ahí se repite la función. Pero hay una periodicidad, y esa la vamos a ver ahorita más adelante. Vean acá. Esta imagen que les muestro es la longitud D que aparece en el eje de las abscisas. Por ejemplo, que es casi llegando a 3 pi cuarto. Eran 130 grados. Entonces, esa longitud del arco es la misma longitud que va desde el punto A hasta este punto D que aparece acá. Y por supuesto, la imagen está dada, como pueden ver,
la parte negativa, porque el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Vean que aquí, el primer cuadrante de 0 a pi, hay valores positivos, el punto H y el punto J. Llega el punto K, que es pi medio, coseno de 0, como era igual a coseno de 90 grados, pi medio, era igual a 0, aquí está el punto K. Y luego, bueno, aparece el punto G, el punto L, que son las imágenes de ángulos de referencia en el segundo cuadrante, la parte negativa. Aparece el punto M, el punto N en los puntos cuadrantales. Y al graficar la función coseno, se las muestro, es esta que aparece aquí. Esa es la función coseno, como tal. Entonces, ¿cuál es denominada la función coseno? La gráfica cosinusoide. Así se le denomina la gráfica, ¿ok? Cosinusoide, y aquí aparece. Vea que es muy parecida a la del seno. La diferencia es que la del seno parte en el eje de las ordenadas desde el 0, 0, y la del coseno parte en el 1 del eje de las ordenadas. Ahora bien, hacemos lo mismo. Voy a marcar punto máximo y punto mínimo de la función coseno. Aquí está el punto G, punto H, punto I. Aquí del lado izquierdo pueden ver la imagen. La imagen de 0 vale 1. La imagen de 3pi, de pi, que es 3,14, vale menos 1. La imagen de 2pi, que es 6,28, vale 1. Entonces, en pi da menos 1, 2pi y 0 da 1 y 1. Y además voy a marcar las raíces de la función coseno, es decir, los puntos de corte con el eje de las X. Aquí está pi medio, 3 pi medio, y así sucesivamente. Menos pi medio, y 5 pi medio, por ejemplo. Punto M, punto L, punto K, punto J, aquí está. Vea que pi medio 1,57 negativo, su imagen es 0, el 1,57 positivo, ¿okay? Imagen es 0, y así sucesivamente. 4,71, que es 3 pi medio, y 5 pi medio, que es 7,85. Entonces vea que los puntos de corte se dan cada 180 grados. Cada pi, menos pi medio le sumas pi y caes en pi medio. A pi medio le sumas pi y caes en 3 pi medio. Lo mismo que ocurrió con la parte del seno, pero claro, hay una traslación allí que era de pi a 2pi. Y lo mismo en la parte de los puntos máximos y los puntos mínimos. Pero por supuesto, la gráfica tiene una traslación. Entonces, veamos las propiedades. El dominio es el conjunto de todos los números reales. Y en el rango ocurre lo mismo que en la función seno. El rango del coseno va desde menos 1 hasta 1, de menos 1 a 1. Y el dominio son todos cualquier valor real del eje de las X, de las abscisas que usted le sustituya a la variable X del coseno, va a tener siempre un resultado. Para la periodicidad, también se da la misma periodicidad que en la función seno. Cada 2pi la gráfica se repite. Y vea lo que voy a hacer acá. Me voy a ir desde menos pi medio. Vea, desde menos pi medio hasta 2pi, hasta, 3 pi medio. Es la misma gráfica del seno, pero trasladada.
Entonces, desde menos pi medio hasta 3 pi medio hay 360 grados, que es un recorrido completo. Me estoy tomando esta parte negativa para que vean que es la misma gráfica del seno, pero hay una traslación de pi medio hacia su parte izquierda. ¿Okay? Ahí está, pi medio trasladado a izquierda, entonces es la misma función del seno. Voy a colocar aquí rápidamente la función del seno para que usted vea lo que les estoy comunicando. Aquí está, ¿ves? Vea que la función del seno es esta de color marrón y la del coseno es la del color morado. Esta función seno, cuando se traslada pi medio hacia la izquierda, pi medio unidades, entonces se convierte en la función coseno. Eso es lo que quiero que visualicen un poco. Pero vean que es la misma estructura, ¿no? Entonces, cada 360 grados o cada 2 pi, la gráfica se vuelve a repetir nuevamente. Cada 2 pi la gráfica se repite. Y se repite. Entonces, la periodicidad tiene que ver con ello. Es el menor valor positivo de t para la cual se cumple, en este caso, perdón, que x más t es igual a f de x. Coseno de x más 2pi k, 2k pi, es igual al coseno de x, con k, por supuesto, perteneciente a los números enteros. Entonces, cualquier valor que se dé en este caso va a generar, k pertenece a los números reales. Cualquier valor que usted pueda colocar aquí, siempre le sume 2pi. Él te va a generar el mismo valor, ¿ok? Cada vez que tengas esta expresión. Entonces la periodicidad es 2pi. ¿Cuáles son los puntos de intersección con el eje de las Y? El único punto de intersección que se pudo visualizar en la gráfica es que el coseno de 0 es igual a 1. Es el único punto de corte con el eje de las Y, que sería 0,1 el par ordenado. ¿Y cuáles son los puntos de corte con el eje de las X? Bueno, si Y se hace igual a 0, tú dices, bueno, ¿en qué momento el coseno de un valor es igual a 0? Ese valor tiene la estructura pi medio más k pi. En este caso, k perteneciente a los enteros. Cada pi medio le sumas 180 grados, 360 y así sucesivamente vas de 180 en 180 con múltiplos de 180, porque en realidad esto es los múltiplos de 180 grados, entonces te va a generar el coseno de 0. Vea que en menos 3 pi medio era igual a 0, en pi medio igual a 0, menos pi medio igual a 0, 3 pi medio igual a 0. Cada 180 grados te genera una raíz de esa función, que es el coseno. Aquí lo puedes ver, pi medio, menos pi medio, 3 pi medio, 5 pi medio, al sumarle 180. ¿Usted se acuerda que el coseno en el primer cuadrante era positivo? Es positivo, perdón. Bueno, aquí está. Desde 0 a pi medio, aquí está la gráfica por encima del eje de las abscisas. Desde pi medio hasta 3 pi medio, que es el segundo y tercer cuadrante, vea que la gráfica está en la parte negativa, el coseno es negativo. Y desde 3 pi medio hasta 2 pi, que es el cuarto cuadrante, el coseno era positivo, y aquí lo tiene, la parte positiva. Y aquí está, bueno, subdividido por cuadrados, por rectángulos, ¿no? Que son estos, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, si lo puede visualizar de esa manera. Ajá. Luego, para generalizar todos estos puntos de corte con el eje de las X, usted escribe entonces el par ordenado pi medio más k pi. Todos estos pares ordenados que se generen aquí, con k perteneciente a los enteros, son estos que se encuentran en la parte superior.
que van a ser todos los puntos de corte con el eje de las X de la función coseno. En el intervalo 0, 2pi, bueno, sabemos que está el 0 y el 1 nada más, estos dos. Cuando k vale 0 y cuando k vale 1, cuando lo sumas, te quedan estos dos valores. Pi medio, 0 y 3pi medio, 0. Esos son los puntos de corte. De puntos máximos y mínimos, vean que ocurre lo mismo como en la función seno, pero aquí empiezas con el punto máximo, desde el 0, sería el punto mínimo, y lo puedes ver, en el pi aparece punto mínimo y en el 0 aparece punto máximo. Entonces, cada cuánto aparece en el punto máximo, desde el 0 y el 2pi. Es decir, cada 360 grados, partiendo de 0 y 2pi, te generan el punto máximo de la gráfica, que es la imagen 1. Y desde pi y 3pi, que también hay 360 grados, pero partiendo de pi o partiendo de menos pi, aquí lo tienes, te genera el punto mínimo, que sería menos 1. Entonces, generalizando, tienes 2kpi, 1, con k perteneciente a los enteros como punto máximo. Esto te va a generar todos los puntos máximos. K, si vale 0, sería 0,1, que es este primero que usted ve acá. Si vale 1, sería 2pi, 1. Si vale 2, 4pi, 1. Si vale menos 1, sería menos 2pi, 1. Si vale menos 2, menos 4pi, 1, que es este que tiene aquí. Y para el punto mínimo, aquí lo tiene, partiendo de 2kpi más pi. ¿Ok? A cada 2kpi, que sería en este caso, si es 0, k, ¿verdad? Si k vale 0, sería el valor de pi, y pi, su imagen es menos 1. Si es 1, sería el valor de 2pi, más pi serían 3pi, y 3pi, su imagen es menos 1, y así sucesivamente. Si vale menos 1, sería menos 2pi, si k vale menos 1, ¿ok? Sería menos 2pi, más pi te da menos pi, y su imagen es menos 1. Así que esto te va a generar todas las imágenes de menos 1 cuando en el coseno la estructura del argumento sea 2kpi más pi. Siempre y cuando k pertenezca a los enteros. ¿Ok? Aquí lo tienen. Aquí lo visualizan. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? La paridad. Porque aquí la función coseno es par. Para que se verifique que es par, entonces debe ocurrir lo que se discutía más o menos en clase en el momento que colocábamos en la pizarra lo que era el coseno de x era igual a coseno de menos x. Las funciones donde se observa que sus representaciones gráficas son figuras simétricas con respecto al eje de las y, con respecto a la ordenada, se le denomina funciones pares. Vea que si usted a partir del eje de las y realiza un doblez, ¿ok? De una hoja, de un plano en este caso, una hoja de papel, grafica y lo dobla por el eje de las coordenadas, lo que está del lado izquierdo se superpone en lo que está del lado derecho. Y cuando eso ocurre, cuando hay una superposición exacta, entonces se dice que la función es par. Eso es para verlo de la manera geométrica. ¿Okay? Y de la manera aritmética, usted debe demostrar o verificar que, por ejemplo, el coseno de pi cuarto, que es raíz de 2 sobre 2, da el mismo valor que el coseno de menos pi cuarto. Vea que la imagen de menos pi cuarto es raíz de 2 sobre 2 también. Entonces, cuando esto ocurre, la imagen de pi cuarto es raíz de 2 sobre 2 y la imagen de menos pi cuarto da la misma, entonces estamos hablando de una función par. ¿Okay? Cuando se cumple esta expresión, f de x igual a f de menos x. Cuando eso ocurre, entonces se habla de la función par.
Bien. Entonces, con tener la función coseno, usted puede realizar la función secante. Y vea, aquí ya yo le estoy colocando lo del coseno, lo que vimos ahorita, el dominio, el rango, ya usted tiene la del seno, ¿okay? Los puntos de corte con el eje X, los puntos de corte con el eje Y, cómo calculas el punto máximo y cómo calculas el punto mínimo, cuáles son los pares ordenados para ello, la periodicidad y la paridad, que en este caso es par. En la anterior era impar el seno. Entonces ya tienes dos del cuadro, ya tienes dos llenos para que lo tengas a la mano. No nos va a dar chance de ver la función tangente, así que la vamos a dejar para mañana, y eso por cuestiones de conexión. Así que bueno, chicos, creo que hasta aquí la clase del día de hoy, aunque bueno, estuvo muy interrumpida, pero sin embargo se pudo dar por lo menos la del seno y el coseno, aclarar ciertas cosas. Los invito, como les dije, a que visualicen los videos, que además, sí, los videos que además el que hizo esa parte de los videos fui yo. Entonces, les explico cómo usted tiene cómo se genera la función seno y cómo se genera la función coseno, además de la tangente y la cosecante. No les di todas, pero sí les mandé unos cuantos por ahí. ¿Ok? Así que bueno, chicos, nos vemos mañana en la tarde. Espero que la conexión mañana del turno de la tarde sea mejor. Ok, profe. Hasta mañana. Gracias Pues por la clase. Bueno, a ustedes por estar allí y asistir a la clase. Se cuidan. Gracias. Gracias igualmente. Se